está Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos hoy en entrevista a Venevisión, recibimos a Víctor Clark. Él es diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, como siempre, aquí en el canal Venevisión. Diputado, CONATEL decidió abrir una investigación al canal de noticias internacional CNN y mientras dure ha aclarado que es una medida cautelar, se decidió sacarlo de las parrillas de las cableoperadoras venezolanas. ¿Puede explicar en qué consiste la medida y también responder a aquellos señalamientos según los cuales esto sería, por lo menos así lo han dicho voceros de la oposición, una violación a la libertad de expresión, a los artículos 57 y 58 de la Constitución y a la Convención Americana? No, mira, creo que primero la libertad de expresión, además de estar garantizada en un Estado de Derecho, democrático, también está enmarcada en nuestra Constitución y también debe respetarse, más allá del principio inviolable, creo yo, de la libertad de expresión como un derecho político, civil. También se debe entender que los medios de comunicación, en este caso una cablera internacional que ha estado dedicada los últimos meses, las últimas semanas y los últimos días, lejos de informar en una política abierta de intervención, descarada, de tratar de perturbar la paz del país, de hacer señalamientos infundados más allá de informar o no oportuna, verazmente, que debería haber sido la razón fundamental en este caso de ese medio internacional, pero lamentablemente hemos visto cómo desde una campaña internacional CNN se convirtió en punta de lanza de la calumnia, de la mentira, de los señalamientos infundados, no solamente que sirvió después para lo que vimos con respecto a nuestro vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, sino durante los días siguientes, cómo ha tratado de seguir generando zozobra, todo un clima de inestabilidad desde el punto de vista de la comunidad internacional para crear un falso positivo que permita acelerar una agenda de intervención sobre la democracia y los asuntos internos venezolanos, de tal manera que CONATEL ha actuado conforme a la Constitución, conforme a la ley, así lo explicó a través de un comunicado el día de ayer y hoy también, en este caso, su director general Andrés Eloy Méndez, donde explica y desarrolla también de acuerdo a qué artículos de la Constitución y de las leyes venezolanas, bueno, se está actuando en un procedimiento, en una sanción administrativa y con algunos recursos, algunas medidas cautelares sobre las cuales se suspende, en este caso, la transmisión de CNN en las cableras venezolanas. Ya que usted mismo lo menciona, esto ocurre luego de que esta cadena difundiera un trabajo, una investigación acerca de una presunta red de tráfico de pasaportes en las que según ellos pues estaría involucrado el vicepresidente El Aissami. ¿Usted piensa que se hubieran arriesgado a emitir esto sin tener las pruebas correspondientes? ¿Qué piensa de aquellas personas que afirman que el vicepresidente debería separarse de su cargo para someterse a una investigación? No, en primer lugar, bueno, nosotros no vimos tampoco a CNN también responder a los señalamientos que hiciera nuestra canciller Delcy Rodríguez sobre desde dónde y con quién se trató de montar esta olla y este falso positivo de denuncia sin argumentos sobre un venezolano que después también nosotros demostramos ayer en rueda de prensa donde nuestra canciller Delcy Rodríguez explicaba las actuaciones delictivas, los vínculos políticos con un sector de la derecha venezolana más radical y más violenta, y eso no fue también recogido en este caso por CNN, donde a través de CNN se empezó a levantar lo que después se convirtió y en la cual nosotros también nos unimos en la condena, en el rechazo más contundente a lo que el día pasado se hiciera contra el vicepresidente Tarek El Aissami, no solamente en la figura de él como vicepresidente, como dirigente político revolucionario, sino en definitiva un ataque hacia todo el gobierno bolivariano, hacia la República Bolivariana de Venezuela, hacia los principios más elementales de autodeterminación, de soberanía, de paz que hay detrás con esta medida que desde la oficina o del Departamento del Tesoro específicamente se diera. En primer lugar, nosotros ratificar toda la solidaridad, todo el acompañamiento a nuestro hermano dirigente y en este caso también vicepresidente Tarek El Aissami sobre esa acusación sin fundamento alguno, donde bueno, no hemos visto, más allá de pretender desde CNN y desde un sector del lobby
de mafia, de voceros que durante todos estos años se han dedicado a meterse con Venezuela, con la revolución bolivariana, con la democracia venezolana, bueno, no hemos visto pruebas ni señalamientos algunos. Es el mismo falso positivo con que también han declarado las guerras a otros países hermanos. Así fueron, invadieron Irak, sin decir que al final tenía armas de destrucción masiva. Así fueron sobre Libia, acusándola de un conjunto de señalamientos que después ellos mismos con el tiempo se han encargado de la razón de fondo. Nosotros creemos que en primer lugar Venezuela tiene el derecho a seguir llevando su democracia, sus asuntos internos y que la resolvamos los venezolanos, sus instituciones, sus fuerzas políticas. Lo que hoy sí vemos evidente es que frente al fracaso de la agenda nacional, de la oposición, la única instancia y el único recurso al que están otra vez apelando es a la agenda internacional. Bien triste el papel en que hoy los dirigentes también de la oposición se dejan sustituir por voceros de medios, por voceros de senadores que le responden a mafias de lobbies empresariales, militares del Congreso norteamericano y que hoy están haciendo el papel de opositores y de actores políticos en los asuntos internos venezolanos. Es ese el resultado mayor. Se desvaneció la agenda política, constitucional, electoral, democrática, que pudiera estar levantándose de la oposición, y vemos entonces cómo esta semana es desde los actores internacionales fundamentalmente donde han asumido la vocería y el protagonismo para radicalizar, alerto al país y a la comunidad internacional, la agenda más violenta y más peligrosa. Es la patada que le dieron a la mesa de diálogo los sectores más radicales y convencieron al resto de la oposición, es esa misma la que dejó incluso el escenario de esa Asamblea Nacional para ir a promover otra vez las acciones de intervención que han dado como resultado. Bueno, en los últimos días el tema no solamente contra el vicepresidente Tarek El Aissami, sino contra todos los venezolanos, contra nuestra democracia y contra nuestras instituciones. La administración Trump comenzó, si se quiere, con cierta discreción. El presidente Maduro había dicho que quiere mantener unas relaciones de respeto, de paz, de estabilidad, pero han ocurrido acciones que ya sugieren cómo será la línea del nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Qué piensa usted sobre haber recibido a la esposa de Leopoldo López, haberse reunido con ella y haber solicitado al gobierno venezolano la liberación de ese dirigente político? Sí, bueno, ayer también nosotros veíamos como nuestra canciller, y en este caso nosotros, bueno, rechazamos que se tome partido, como quien dice, de una posición que en este caso el gobierno de los Estados Unidos debería tener otro manejo desde el punto de vista político, diplomático. Rechazamos la posición adelantada con la que se manipula también en este caso la realidad interna venezolana, cuando se le da eco y se le da cabida a lo que nosotros sabemos fue el resultado más doloroso y trágico que pudimos haber tenido los venezolanos en el 2014, adelantado por un plan que generó la muerte de venezolanos inocentes, como lo sabemos fue el 2014 las guarimbas venezolanas, y que bueno, esa familia, ese dolor que está ahí, ese tampoco tiene recibimiento, ni eco, ni cabida en las instancias internacionales, ni en los congresos, ni en este caso en el seno de los Estados Unidos. Nosotros, como lo dijo ayer nuestra canciller, repudiamos esas acciones y la posición adelantada que en este caso el presidente Trump por primera vez ya dice abiertamente sobre los asuntos internos venezolanos. Nosotros tenemos nuestro sistema de justicia y a quien él le está pidiendo libertad fue imputado cumpliendo también el debido proceso de cara al ordenamiento jurídico venezolano y por la responsabilidad penal sobre la cual cometió un conjunto de delitos sobre los cuales se le sentenció. Diputado, ya en información nacional que se genera dentro de nuestro país, el proceso de renovación de la militancia de los partidos políticos que va a iniciar este 18 de febrero. Prácticamente todos o casi todos los partidos de la unidad han dicho que aunque no están de acuerdo con el mecanismo, van a participar con el argumento de no ceder espacios. Y algunos del Gran Polo Patriótico lo han criticado por discriminatorio. Bueno, mira, primero porque van, es porque están conscientes que es un deber también constitucional, legal, que los partidos nacionales relegitimen, se convoquen a través del Consejo Nacional Electoral a renovar también y actualizar su militancia sobre la cual se fundamenta o no la vigencia, la actuación de un partido nacional. Otra cosa son las condiciones y los términos sobre los cuales el Consejo Nacional Electoral, bueno, ha definido
un tiempo, un lapso para que los partidos, sin distinción política alguna, pues ya tú también me haces referencia de partidos aliados nuestros del Gran Polo Patriótico, sobre los cuales las mismas condiciones que pudieran decirse que se le está afectando, que se le ha señalado de la ilegalización de los partidos en la democracia venezolana. Bueno, creo que una cosa es la discusión de que el Consejo Nacional Electoral fije los términos y las condiciones más óptimas para que estos partidos renueven, actualicen y cumplan con lo que le establece la ley de partidos y el Consejo Nacional Electoral, pero sin lugar a duda aquí también nosotros tenemos que ser responsables en que los partidos políticos también tienen que actuar de cara a lo que exige la Constitución y lo que exige la ley. Entonces, bueno, es una posición que ha venido fijando distintos partidos, tanto de la oposición venezolana como en este caso partidos nuestros del Gran Polo Patriótico, y que el Consejo Nacional Electoral también tiene una mesa y un espacio con ellos de manera directa. Hay responsables de cada uno de esos partidos que también se sienta con los responsables y con los rectores del CNE para también fijar los términos y exigir como partido, bueno, las consideraciones a que hubiese lugar. Lo que es indiscutible es que el 18 se comienza porque todos también están conscientes que en los últimos años se ha dejado de participar también desde las tarjetas y desde los partidos, que también tienen que demostrar que existen, que tiene militancia, que tiene vigencia, que tiene actuación. Eso no lo dice ninguno. Nadie está hablando aquí de la ilegalización, sino por el contrario, que nos pongamos todos a derecho y que asumamos las responsabilidades que también las organizaciones políticas en toda democracia tienen que cumplir. ¿Considera usted que se deberían flexibilizar las normas o el mecanismo del proceso de validación? Mira, el Consejo Nacional Electoral es quien fija las condiciones también técnicas, las condiciones de tiempo, de lapso, y lo hace en función también de la experiencia que tiene sobre la posibilidad real o no de que los partidos nacionales tengan digamos, la capacidad real de mover a su militancia, bueno, y relegitimar su organización. Bueno, ya después habrá las consideraciones sobre el balance de esta primera semana de revalidación, pero el Consejo Nacional Electoral al final rige aquí las condiciones, los términos, los tiempos, y nosotros lo acatamos y lo respetamos. Esperemos entonces que sea el Consejo Nacional Electoral que diga en cuanto a la materia que le corresponde, las exigencias, los planteamientos en particular a que hicieran en este caso algunos partidos venezolanos. Diputado, el CNE ha dicho que los resultados de la validación los dará el 21 de junio. Esto podría impedir que se realicen las elecciones regionales y locales de gobernadores y alcaldes que ya tienen periodos vencidos. Sí, es hacer escenarios adelantados sobre los cuales el CNE tiene que regir y saber su cronograma electoral, y también es necesario, bueno, que se cumpla también con las condiciones en que los partidos deben estar para no solamente un venidero proceso electoral regional, municipal, sino también para cualquier proceso electoral, porque al final los partidos, bueno, deben estar en plena vigencia de su funcionamiento, de su trabajo, de su alcance, ¿no? Y por ello, bueno, yo creo que decir que esto cierra los escenarios electorales, no, por el contrario, el CNE lo que está haciendo es el trabajo simultáneo que le pudiera permitir también a los partidos, a sus ciudadanos, bueno, tener todas las condiciones plenas para seguir nosotros, bueno, cualquier proceso electoral que el Consejo Nacional Electoral anuncie y fije a través de su cronograma electoral. ¿Estaría de acuerdo en que fuera en paralelo? De repente hacer las elecciones con los partidos que no necesitan legalización, como el PSV y la MUD, por ejemplo. Bueno, mira, es un criterio que debe fijar el Consejo Nacional Electoral. Nosotros siempre vamos a estar preparados para las jornadas electorales que nos corresponde, que nos toque, como toda democracia y como siempre ha sido el resultado de la actuación de nuestro gobierno en los distintos niveles de cargos de elección popular. Eso lo fija el Consejo Nacional Electoral y nosotros asumimos y acatamos las condiciones y los términos en este caso, porque también creemos que tenemos una organización producto de una democracia participativa y protagónica, la cual sostiene también el ejercicio político, la participación de nuestro partido. Entonces, bueno, nosotros estamos preparados y en las condiciones que el Consejo Nacional Electoral determine. ¿Listos en cualquier momento para medirse el PSV? Siempre listo. Pues nosotros somos el resultado también de elecciones, de democracia, de asumir el derecho, de defender también el principio y la defensa del voto, de la Constitución, nada fuera de la Constitución. Nosotros hemos superado golpes de Estado que dejaron a un lado también la decisión de un pueblo. Por el contrario, seguimos aquí porque creemos en la Constitución, en la democracia y siempre en las jornadas electorales que van a regir nuestra democracia. Diputado, gracias por esta visita y por la conversación. Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Despedimos así entrevista de Venevisión con Víctor Clark, diputado a la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela.